Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, a este tutorial que muchos ya estabais pidiéndome. Bueno, no sé si muchos o pocos, pero ya me habíais pedido en algunas ocasiones a ver dónde estaba este cuarto tutorial de transformadores. Y como os había dicho en el último, que por cierto tuve que visualizar al menos el final de ese vídeo para acordarme de lo que os había dicho, pues os había prometido que os iba a hablar en este cuarto vídeo de transformadores de las pérdidas en ellos, de las pérdidas de transformadores y de los ensayos. Vale, pues vamos a empezar por las pérdidas en los transformadores. Bien, pues en los transformadores, como en cualquier otro dispositivo eléctrico, ni uno se libra, se producen pérdidas de potencia. Si no, serían máquinas perfectas, y eso de momento no existe en nuestro mundo. Bueno, pues estas pérdidas que se producen, una parte de estas pérdidas que se van a producir, se producen ya cuando el transformador está en vacío, o sea, no van a depender de la carga que se conecte al transformador, al transformador, y además van a permanecer inalteradas, van a ser unas pérdidas que se mantengan cuando se conecte una carga. Bueno, pues debido a esto es por lo que se conocen con el nombre de pérdidas en el hierro, ¿vale? Son pérdidas que se van a producir en el circuito magnético, en el núcleo de hierro, en el núcleo ferromagnético, debido principalmente a pérdidas por magnetización y desmagnetización de ese núcleo de hierro, y debido a que ese núcleo de hierro no está hecho perfecto, no es perfecto y tiene una pequeña luz, una pequeña separación en la unión de las láminas del núcleo laminado, de las dos partes del núcleo laminado de hierro, ¿vale? Entonces, donde se unen esas dos partes, pues hay una pequeña luz, un pequeño hueco que provoca que parte de las líneas de flujo magnético se escapen al aire, con la consiguiente pérdida de energía, ¿vale? Otra parte de las pérdidas, pues al contrario que este tipo de pérdidas, se van a producir solamente cuando el transformador está en carga y dependen esencialmente de esa carga que se le conecte al transformador. Estas pérdidas van a ser aproximadamente proporcionales a esa carga que se les conecte, ¿vale? Y son las que se denominan pérdidas en el cobre. Bueno, pues dicho esto, ya ubicándonos más o menos dónde estamos en cuanto a las pérdidas, pues vamos a definir hasta 4 tipos de pérdidas principales de energía, ¿vale? Pérdidas de potencia al final. Las pérdidas en el cobre, ¿vale? Estas pérdidas en el cobre son pérdidas por la resistencia, por la propia resistencia que presentan las bobinas primaria y secundaria del transformador. Cualquier material presenta una resistencia y esas bobinas no van a ser menos, tienen una parte resistiva. Bueno, pues estas partes resistivas que se oponen al paso de la corriente eléctrica son proporcionales al cuadrado de la corriente de dichas bobinas. Esas pérdidas que se producen en esas resistencias son proporcionales al cuadrado de la corriente de dichas bobinas. En el circuito equivalente, deciros que estas resistencias a las que estoy haciendo mención son las conocemos como R1 y R2. Luego, las pérdidas de corrientes parásitas. Las pérdidas por corrientes parásitas son pérdidas por resistencia en el núcleo del transformador, ¿vale? Estas pérdidas por corrientes parásitas que se producen en cualquier núcleo ferromagnético son proporcionales al cuadrado de la tensión que se aplica al transformador, ¿vale? Y son las que conocemos como pérdidas en la resistencia del hierro, R sub Fe. Bueno, a pesar de que hemos tratado las pérdidas de potencia activa en el transformador, que son las que se producen en esas resistencias, en la parte resistiva de la máquina eléctrica, desde el punto de vista de la energía que absorbe, parte de esta energía, también se pierde en, pues por ejemplo, pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis van a estar asociadas con los reacomodamientos de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada medio ciclo, ¿vale? O lo que es lo mismo. Vamos a ver, si tengo una corriente alterna que en medio ciclo circula en un sentido y en el otro medio circula en el otro sentido,
los campos magnéticos que se van produciendo en el núcleo, en el núcleo magnético, pues van acompañando esa corriente para contrarrestar sus efectos, de tal manera que ese núcleo ferromagnético, dependiendo del material del que esté hecho, pues tendrá una magnetización en un sentido y una magnetización en el sentido contrario, pues que sigue un ciclo que se llama histéresis. Y esos ciclos suponen esas magnetizaciones y desmagnetizaciones y vueltas a magnetizar en el sentido contrario, suponen pérdidas de energía. ¿Vale? Son una función compleja, no son lineales, y son una función compleja del voltaje aplicado al transformador. Entonces, los ciclos de histéresis los conocemos, los hemos explicado en alguna ocasión y los hemos visto seguro, ¿vale? De ahí que se escojan, pues normalmente para núcleos ferromagnéticos de máquinas eléctricas, materiales que presenten ciclos de histéresis pequeñitos, estrechos, ¿vale? Para que estas pérdidas de energía sean lo mínimo posible o las mínimas posibles. Luego también otras pérdidas son los flujos de dispersión, que son los flujos que salen del núcleo y pasan solamente a través de una de las bobinas del transformador. Esos son los flujos de dispersión. O lo que es lo mismo, son flujos, son líneas de campo que se escapan al aire, ¿vale? Estos flujos producen una autoinductancia en las bobinas primaria y secundaria, es decir, claro, si tengo líneas de campo que salen al aire y tocan de nuevo o están cerca de nuestras bobinas, pues producen unas inducciones que no son deseadas en ellas, unas corrientes que se oponen al paso de la corriente principal. Entonces, los efectos de esta inductancia también deben tenerse en cuenta. Aparte de que se escape parte del flujo, ese flujo puede ser también incluso negativo, ya poniéndose muy exquisitos, muy precisos, pueden ser incluso negativos, pueden afectar negativamente al rendimiento de nuestro transformador. Bueno, pues esas son las pérdidas de energía que hemos ido repasando en nuestros transformadores, ¿vale? Y entonces, vistas estas pérdidas de energía, vamos a ver el tema de los ensayos. ¿Para qué sirven? ¿Qué persiguen estos ensayos eléctricos en los transformadores? Y sobre todo, ¿cómo realizarlos? Intentaré, en la medida de lo posible, y os prometo casi que no tardaré tantos meses en subir este otro vídeo. Haré un vídeo de cómo se tienen que realizar los ensayos en los transformadores para que los veáis, no solo que os cuente ahora la teoría, sino que veáis que esa teoría se traduce en una práctica, cómo se hace y cómo se tienen que interpretar los resultados de estos ensayos, ¿vale? Porque van persiguiendo, pues, el conocer la máquina eléctrica, un transformador, el conocer todos esos parámetros que de manera teórica hemos ido viendo a lo largo de los vídeos precedentes, ¿vale? Bueno, pues en este punto de los ensayos nos vamos a centrar en esos ensayos que vamos a realizar desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Y que serán los que permitan establecer los parámetros del circuito equivalente, las pérdidas tanto en el hierro como en el cobre y, por tanto, el rendimiento del transformador. No obstante, el comprador pues podrá exigir al hacer el pedido de un transformador, pues la realización de los ensayos que se denominan de tipo, ¿vale? Estos ensayos pues se medirán sobre un transformador de cada tipo del fabricante, de los que tenga el fabricante. Pues se podrá medir la resistencia de arrollamientos, la relación de transformación, pérdidas, aislamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se puede determinar experimentalmente los valores de las inductancias, resistencias y relación de transformación en el modelo de transformador. Bueno, y una aproximación adecuada de estos valores que hemos ido viendo de manera teórica se puede obtener con dos ensayos solamente. Los dos ensayos de los que vamos a hablar. El ensayo de circuito abierto y el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Bien, dicho esto, antes de realizar cualquiera de ellos, se ha de medir con un polímetro la resistencia tanto del devanado primario como la del secundario, ¿vale? Lo que serían en nuestro circuito equivalente R1 y R2, a pesar
de que en cuanto entre en funcionamiento nuestro transformador, esas resistencias por el calentamiento del material pues van a verse un pelín distorsionadas, un pelín afectadas, van a incrementarse un poquito. Bueno, pues vamos a empezar, como veis en el diagrama de la figura, con el montaje del ensayo de cortocircuito. ¿Cómo se montaría este ensayo de cortocircuito? Y es el ensayo, digamos, que más cuidado hay que tener, porque si se hace mal, podemos quemar el transformador, puesto que el secundario, pues eso, está en cortocircuito, ¿vale? Bueno, como veis en la figura, donde está el amperímetro 2, ese amperímetro no deja de ser un cable, ¿vale? Un hilo. Por lo tanto, a efectos, el secundario está puesto en cortocircuito, ¿vale? Y vamos a regular la tensión del primario de tal manera que por el secundario vaya a circular la intensidad nominal, ¿vale? La I sub 2N sub 0, siendo en este caso la tensión en el primario la tensión 1 de cortocircuito. Y la tensión en el secundario pues van a ser 0 voltios porque está en cortocircuito. En esas circunstancias, la potencia marcada por el batímetro, el W1 que veis ahí, conectado en el primario, va a suponer las pérdidas de potencia en el cobre del transformador para esa carga, ¿vale? Pues la potencia de cortocircuito supone la suma de las pérdidas en el cobre, al estar los bobinados atravesados por su intensidad nominal, y las pérdidas en el hierro, que en este caso son despreciables, pues dependen de la tensión de cortocircuito, la U1 de cortocircuito, y esta es pequeña, muy pequeña, en comparación con la tensión nominal del primario, la tensión de alimentación del primario, ¿vale? Tenemos que reducir mucho la tensión de alimentación en el primario, porque el secundario está en cortocircuito y necesito poca tensión para conseguir que por el secundario circule la intensidad nominal, ¿vale? Bueno, la tensión de cortocircuito de un transformador va a ser la que precisamos aplicar al primario para hacer circular la corriente nominal por el secundario, la I sub 2N, y estando claro, en cortocircuito. Por lo tanto, veis la fórmula que os pongo ahí, la tensión de cortocircuito sería la tensión del primario en cortocircuito entre la tensión del primario nominal y por 100, para que sea un tanto por ciento. De esta manera sabemos qué tanto por ciento sobre la nominal tenemos que aplicar en el primario. ¿Y qué podemos determinar con este ensayo, que es muy importante esto? Pues mirad, podemos determinar la tensión de cortocircuito, ¿vale? Esa nos la da directamente un voltímetro situado en el primario, que es el que vemos como V1, el que veis ahí como V1. Podemos conocer la relación de transformación, la N minúscula, que será la relación entre la medida de un amperímetro situado en el primario, el A1 que veis ahí, y otro que está situado en el secundario, ¿vale? Este A2. Y acordaros que la relación de transformación cuando hablamos de corrientes sería la I sub 2 entre la I sub 1, ¿de acuerdo? Al contrario que la relación de transformación cuando hacemos mención a tensiones. Bueno, podemos también conocer la potencia perdida en el cobre, puesto que es la que mide el batímetro situado en el primario. Y digo la del cobre porque la del hierro es, en estas circunstancias es cero prácticamente, es muy limitada. Bueno, pues a partir de estas medidas podemos determinar la impedancia de los conductores. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Ya conocemos bastantes cosas del transformador, pero no las conocemos todas. Por eso, para completar esta información, debemos realizar también en el transformador un ensayo de vacío, que si os fijáis en el esquema de conexionado, lo único que hacemos para realizar el ensayo de vacío es cambiar el amperímetro que teníamos antes en el secundario por un voltímetro en ese mismo secundario. El voltímetro, recordar que era una resistencia tan sumamente alta que, bueno, podemos aproximar a un circuito abierto. Por eso el ensayo que sea de vacío, que se considere de vacío. Bueno, conectamos entonces en el primario del transformador. El primario del transformador lo tenemos que alimentar a la tensión nominal,
¿vale? Y el secundario en vacío, pues eso, conectado sin carga, sin ninguna carga, lo único que tenemos es el voltímetro para poder medir la tensión de salida del transformador. En estas circunstancias, la I-2, la corriente que circula por el secundario, sería cero, teóricamente cero. Bueno, pues la potencia marcada en el batímetro, en el que veis en la figura, que no lo hemos cambiado del ensayo anterior, va a suponer las pérdidas en el hierro del transformador, puesto que las pérdidas de potencia, la P sub 0 en vacío, supone la suma de las pérdidas en el cobre, que en este caso van a ser despreciables, porque la I sub 2 es cero, o sea, no circula corriente por el secundario, ahí no tengo, al no tener circulación, no tengo pérdidas. Y la corriente de vacío por el primario es muchísimo menor a la corriente nominal, por lo tanto se consideran despreciables las pérdidas en el cobre del primario. Por lo tanto, lo que me mide el batímetro van a ser las pérdidas en el hierro, que van a depender de la tensión. En este caso, sí, la tensión es la nominal, ¿vale? Y van a ser iguales para cualquier carga que se le conecte al transformador, ¿vale? Van a ser independientes de la carga. Bueno, por otra parte, como la tensión en bornes del secundario, de la bobina secundaria, y la U-2, la de salida, y la corriente de vacío es muy pequeña, entonces podemos hacer esta aproximación. S1 la podemos igualar a V1, puesto que la I-0 es muy muy pequeña. No hay prácticamente pérdidas de tensión en el circuito primario. Por lo tanto, la relación de transformación sería S1 entre S2, es decir, las tensiones en bornes de la bobina primaria con respecto a la bobina secundaria. Y aproximadamente igual a la tensión en vacío del primario entre la tensión en vacío del secundario, que es lo que estamos haciendo constantemente. Ya resumiendo un poco para qué sirve este ensayo, pues este ensayo nos permitirá determinar, pues uno, la corriente de vacío, la I sub 0, porque nos la da directamente el amperímetro situado en el primario, el que veis ahí en la figura como A1. Esa lectura es la I sub 0. Por otra parte, la relación de transformación, que será la relación entre la medida de un voltímetro conectado en el primario, el que veis ahí como V1, y otro conectado en el secundario, el que conectamos como V2, ¿vale? Y luego la potencia perdida en el hierro, que la medirá el batímetro situado en el primario, el que veis ahí como W1. Y una vez conocido esto, pues ya podemos determinar la resistencia y la impedancia del núcleo para completar nuestro circuito equivalente. Ya podemos tener la R sub Fe y la X sub mu, ¿de acuerdo? Para determinar las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta este momento ya veis que lo único que persiguen los ensayos es el determinar las características de la máquina para poder estudiarla mediante un circuito equivalente, el circuito equivalente con el que solemos trabajar. Ya por último, no quiero alargarme mucho más en este vídeo, voy a daros una pequeña nota acerca del rendimiento para terminar con esta serie teórica de vídeos. Es una primera serie, intentaré hablaros más de transformadores, pero por terminar en algún sitio voy a terminar hablándoos del rendimiento, que es otro de los parámetros que son interesantes el verificar, cómo está rindiendo un transformador, ¿vale? Entonces, este rendimiento se va a definir como la relación entre la potencia que se suministra al transformador, la potencia que va a absorber el transformador a través del devanado primario, y la potencia que va a ceder a través del devanado secundario. Entonces, si empezamos a pensar un poco qué potencia absorbe el transformador, pues vemos que sobre la que entrega en el secundario, que sería la U2 por la I2, por el coseno de phi de la carga que tenga en ese momento conectado, a eso, si le añadimos por el camino, va perdiendo pérdidas en el cobre y va perdiendo pérdidas en el hierro, toda esa suma de potencia activa supone la potencia absorbida.
Si a la que entrega le sumo las pérdidas que tengo por el camino, llego a la potencia absorbida. Bueno, pues esa sería la que tengo dividiendo, la mayor potencia, la absorbida. Y la que entrega pues sería la U sub 2 por la I sub 2 por el coseno de phi sub 2, ¿vale? Por lo tanto, el rendimiento corresponde o responde a la ecuación que veis en pantalla, ¿vale? La tensión en el secundario por la intensidad en el secundario por el coseno de la carga, el factor de potencia de la carga, que al final es el desfase entre U sub 2 e I sub 2, entre la suma de esa misma potencia, que es la potencia útil, la que te entrega a la carga, la U sub 2 por la I sub 2 por el coseno de phi sub 2, más las pérdidas en el cobre y más las pérdidas en el hierro, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos esta relación, podemos determinar si nuestro transformador pues sigue en buenas condiciones, o por lo menos en las condiciones que nos marca el fabricante, ¿vale? Podemos consultar la placa de características del transformador y ver si corresponde a un buen funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, pues espero que haber solucionado, haber completado un poco este primer círculo acerca de los transformadores y que os sirva de utilidad, ¿vale? Muchas gracias por todos los comentarios de apoyo, y nunca suelo haceros mención a vosotros, que sois los protagonistas de todo esto. Os agradezco mucho esos comentarios, las preguntas. Disculparme si a veces no respondo todo lo rápido que quisiera, porque el tiempo es limitado y pues a esto me dedico de una manera altruista, no cobro nada por esto, ¿vale? Entonces, bueno, que os sea de utilidad, ya me contaréis a ver si os es de utilidad, y si os apetece, pues dejar ahí un like, y hasta el próximo vídeo. Que os vaya bien. ¡Hasta pronto!